aquel tiempo se acercó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria de la Virgen del Rosario, una advocación mariana tan querida, tan importante. Muchas mujeres llevan ese nombre, Rosario, Rosa, Charo. Incluso en algunos países de Latinoamérica también hasta ese nombre es puesto a los hombres. Es un día en el que se recuerda, y hay que decirlo, la gran victoria cristiana sobre los musulmanes, la batalla de Lepanto, que impidió la conquista de Europa, de parte de Europa, porque otras sí que la conquistaron los musulmanes. Y hay que decir también que son los padres dominicos los grandes difusores del rezo del rosario. Y posiblemente Santo Domingo y sus sucesores ya habían elegido algo que ya existía para enriquecerlo y crear esta bellísima oración, el rezo del Santo Rosario. El rosario es, la devoción a la Virgen del Rosario es para nosotros los católicos una obligación. Y es una pena que se haya perdido esa obligación. Es decir, cuando después del concilio, en algunos sitios, muchos sacerdotes dijeron que el rosario era una oración repetitiva, que era como portarnos como loros que repetían y repetían y repetían, bueno, y que había que tener con la Virgen una relación más personal, más de diálogo, más de hijo a madre, más de confianza. Lo que ocurrió fue que se dejó de rezar el rosario y que no hubo esa relación, ese diálogo con la Virgen María. Simplemente se acabó con la relación con la Virgen. Por supuesto que el rosario no puede ser la única forma en que los católicos hablemos con nuestra Madre. No puede ser la única cosa que meditemos sobre el misterio de María. Pero la verdad es que acabado el rosario, se acabó la devoción mariana en todos los sentidos. Y además se acabó también esa riqueza, esa meditación en la riqueza de los misterios del rosario, porque los misterios recorren la vida de Jesús. Porque además al acabar los misterios que estamos diciendo cosas bellísimas de la Virgen cuando rezamos las letanías que tienen relación con nuestra salvación. Y porque al rezar cada misterio estamos rezando el Padre Nuestro, por supuesto las Ave Marías y también una oración trinitaria como es el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acabado el rosario se acabó para la inmensa mayoría la relación con la Virgen. Y la Virgen ha pasado para muchos a no ser nada o a ser una especie de corolario que se pone en los documentos oficiales
que prácticamente nadie lee o a nadie le interesa. Por eso yo creo que tenemos que volver al rosario. Los que lo han perdido, hay que volver a la Virgen, hay que volver a María. Cuando San Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, lo hace con esta intuición para hacer frente a los tiempos que vienen de secularización. Volvamos a las raíces, volvamos al origen. Pues en el origen, antes incluso que la encarnación de nuestro Señor, existía la Inmaculada. Desde toda la eternidad existía la persona divina de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero antes de que el Verbo se hiciera carne, había una carne en la que tenía que hacerse carne el Verbo, la carne de María. Si hay que volver al origen, hay que volver a la Virgen, porque ahí está el origen. Desde ahí, todo lo demás, pero ahí está el origen. Pretender volver al origen suprimiendo a la Virgen María es ir a otro tipo de origen, a un origen prefabricado de forma interesada. Por supuesto que la Virgen no es Dios, jamás los católicos hemos dicho eso. Es la Madre de Dios. Y con eso ya es suficiente. Es modelo de cristianismo. Es modelo y es también puerto seguro, es también refugio de pecadores. Me llama la atención, además, que nuestros mayores, que tenían fe, acudían a la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen en sus 1000 advocaciones, como intercesora para ir al cielo. El que rezaba las 3 Ave Marías, el que rezaba el Rosario, el que una y otra vez, tantas veces en su vida decía, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sabía que iba a tener a la Virgen como mediadora, como protectora, cuando llegara el momento definitivo. Esta fe en la existencia de la vida eterna no solamente la tenemos nosotros, la tienen los musulmanes, que su cielo será distinto, vale. La tienen los budistas, que creerán como los hinduistas en la reencarnación, de acuerdo. La tenían en las antiguas religiones a su manera y, por supuesto, la tenían los judíos. Hemos visto en el Evangelio de hoy que empieza precisamente este judío preguntándole a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues hoy en día los únicos que no tienen esta fe no son ni los musulmanes ni los budistas, son muchísimos católicos. Es que no hay más fe en la vida eterna. Y por lo tanto, se vive con ansiedad esta vida que se te escapa entre los dedos, que el tiempo huye veloz, como decían los antiguos, y la vives con ansiedad, con miedo a que acabe y además a que acabe de repente. Hemos perdido la vista a la vida eterna. La devoción a la Virgen nos ayuda a tener esto presente. Existe la vida eterna. El Señor nos dice en esa vida eterna, vais a ser bien recibidos en el cielo por la misericordia de Dios, no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios, siempre y cuando te llegue la hora de la muerte, estés en paz con Dios, no estando separado de Dios, enemigo de Dios, en contra de Dios, es decir, en pecado mortal. Y ahí vamos a tener a la Virgen María como refugio de pecadores, como mediadora de todos nosotros ante el trono de Dios, que es lo que rezamos en las letanías y en lo que recordamos en el rosario. Nuestra fe en la vida eterna, que no tiene que faltarnos nunca, ni en la adversidad, ni en el éxito. Nuestra fe en la vida eterna está, para nosotros los católicos, está mucho más garantizada debido a la mediación, a la intercesión de María. Pidámosle a la Virgen del Rosario que nos ayude a vencer las batallas mucho más importantes que aquella de Lepanto, las batallas personales contra el pecado en nuestra alma, las batallas contra el pecado en nuestra sociedad, y que cuando llegue la hora de nuestra muerte se acuerde de nosotros pecadores, interceda ante Dios por nosotros para que podamos estar con Dios y con ella en la vida eterna. Que así sea.